Amén, le damos gracias al Señor una vez más. Dios les bendiga, hermano, por el día de hoy estar acá en la transmisión, a ustedes y también a nuestros hermanos que el día de hoy nos acompañan acá. Dios bendiga su vida en esta hora, como nuestro pastor Jorge oraba, que el Señor ya haya preparado su corazón. Amén. Lo importante de recibir la palabra, dice que la palabra va a causar efecto cuando va un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que necesita de Dios. Dice que aquel que abre las puertas de su corazón, el Señor entrará en él. Amén. Espero con todo el corazón que en esta hora su corazón ya esté dispuesto para recibir lo que el Señor el día de hoy quiere hablar a su vida. Amén. 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 Bueno, primero que todo siento en mi corazón poder orar. Amén. Para encomendarme al Señor en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Primero que todo, Señor, por permitirme estar acá, Padre amado, delante de tu novia, delante de tu iglesia, Señor, trayendo una palabra, Padre mío. En esta hora, Señor, rindo mi humanidad, Señor, todo lo carnal, Padre amado, delante de ti, para que sea quitado, Señor, y para que en estos momentos todo pensamiento, Señor, toda palabra que salga de mi vida, Señor, sea solamente direccionada y dirigida por ti. Te doy las gracias, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que esta semilla y esta palabra que llegará al corazón de tus hijos la puedan atesorar y puedan colocarla por obra en sus vidas, Señor, y caminar conforme a lo que el día de hoy, Señor, tú les hablarás. Te damos gracias, Señor. La gloria y la honra desde ya sea solo para ti. Amén y amén. 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 Dios bendiga su palabra. Dice así. El Señor colocaba esta palabra en mi corazón para poder transmitírsela y esta palabra está en Génesis 41, del 50 al 52. El título de esta prédica le he colocado así: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén, amén. Vamos a leer la palabra, Génesis 41, 50, 52. Dice así: y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén, amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a empezar en estos momentos por esto. Amén. Amén. Bueno, quiero contarles un poquito la historia de José. Yo creo que muchos de ustedes la conocen, pero algunos quizás no. José... amén. José era un hombre que aparece en la Biblia, una historia bíblica que habla, era el hijo de Jacob. Amén. José era el hijo de Jacob. José era un jovencito de 17 años, muy amado por su padre. Él era el 11º de sus hermanos. Amén. La historia de José empieza más o menos así. Dice que él era amado por su papá porque era el hijo de la amada de su padre. Él era el hijo de Raquel y de Jacob. Amén. Y su padre lo amaba, dice la palabra, más que a sus hermanos, porque era el hijo de su vejez. Dice que él lo había anhelado tanto a ese hijo que su corazón lo amaba mucho más que a los otros. Pero bueno, la vida de José empezó así. Sus hermanos, al saber esto y al darse cuenta de que él era amado por su padre, en el caminar que tuvo José, sus hermanos empezaron a aborrecerlo, dice la palabra. Amén, en estos mismos capítulos que estamos viendo del 41. Ahí dice que sus hermanos lo empezaron a aborrecer. Dice la palabra de que ellos empezaron a tener envidia de José. Amén. José también tenía un don. Quiero en esta hora poder hablarles del don que tenía José. José tenía un don que era el don de los sueños. Amén. José podía, el Señor le hablaba a través de los sueños, él podía revelarle a los hombres los sueños que ellos estaban teniendo.
Amén. José, en su momento, él sufría por esto lo que le causaba el rechazo de sus hermanos. Bueno, y la historia de José cuenta así, a medida de que va pasando la historia, sus hermanos lo empezaron a rechazar, lo empezaron a menospreciar. La historia de José cuenta que en un momento sus hermanos, era tanta la rabia que le tenían, que su papá también, como era el consentido, bueno, muchos conocemos la túnica de colores que su papá le bordó a José, le hizo una túnica de colores a él, muy preciosa, porque era su hijo amado, amén. La historia de José nos cuenta que a través de esto llegó un día de que sus hermanos empezaron a planear en contra de su vida, amén. En una de esas que sus hermanos salieron a pastorear las ovejas, el padre Jacob envió a José a poder dejarles a ellos a ver los alimentos. Y bueno, y en ese trayecto, en esa historia dice que los hermanos planearon matar a José. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque el Señor colocaba en mi corazón todos los procesos que tuvo que vivir José. Amén. Los procesos que tuvo que vivir José, primeramente con su propia familia, con el rechazo de su propia familia, con el menosprecio de sus propios hermanos. Aunque su padre lo amaba, él vivía con el menosprecio y el rechazo de sus propios hermanos. Amén. Esto el Señor lo colocaba en mi corazón porque ¿cuántos de nosotros quizá nos ha tocado vivir la experiencia de José? Quizá el poder ser rechazado por nuestra familia, rechazado por nuestros vecinos, por el mundo. Muchas veces nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, cuando lo confesamos a Jesucristo en nuestras vidas, viene el rechazo. Amén. Viene el rechazo a nuestras vidas. Pero así como José lo vivió, vamos a ir viendo en la historia de José qué es lo que sucedió. Amén. Bueno, a medida que fue avanzando en un momento voy a ir resumiendo la historia porque de verdad que es muy larga, pero en un momento sus hermanos planearon matar a José. Y cuando hicieron esto dice que los hermanos planearon esto y lo tiraron a una cisterna. Lo tiraron a una cisterna. Uno de sus hermanos estaba en contra de que a él lo mataran. Rubén era uno de los hermanos que estaba en contra de lo que estaban planeando los otros hermanos por envidia, por odio que tenían en su corazón. Amén. Bueno, a través de esto, el proceso de José fue que no lo mataron. No lo mataron. Su propósito era mayor. Amén. El Señor colocaba esto, tu propósito es mayor. A través de esta historia, yo quiero hacerte ver esto en este día. Que el propósito de Dios en nuestras vidas es tan grande que nada de lo que se cruce por delante, ninguna dificultad, nada de lo que se te presente va a impedir que ese propósito se te cumpla, que se cumpla en tu vida. En esos momentos cuando José fue lanzado a esa cisterna, los hermanos en un momento se fueron ahí a pastorear las ovejas donde ellos estaban y de repente dice que andaban unos mercaderes por ese lugar. Tomaron a José, los hermanos, y lo vendieron. Amén. Lo vendieron a esos mercaderes. Ellos lo tomaron a José y se lo llevaron a Egipto. La historia de José nos muestra de que, imagínense el dolor. Yo podía sumergirme en la historia de José y decirle, Señor, cuánto dolor él pasó después de ser tirado a ese lugar por sus propios hermanos, de ser aborrecido, de ser desarraigado de la tierra, porque ellos, sin el consentimiento obviamente de su papá, ellos lo sacaron de la tierra donde él estaba, donde él vivía, donde él había crecido, del amor de su padre, lo arrancaron. Eso sucede cuando nuestros corazones se llenan de rencor, de falta de perdón y de odio. Muchas veces podemos llegar a hacer cosas terribles cuando el corazón se ensucia de esa manera. Por eso es importante que en este tiempo podamos también ver nuestros errores y poder remediar lo que estamos haciendo mal o lo que hemos hecho mal. Amén. Bueno, en este trayecto que que pasó, dice que estos mercaderes lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Pero resulta que bueno, en la vida de José Dios estaba presente. Dios estaba presente. Aunque en el caminar, todo lo que a él estaba pasando, Dios estaba presente. La pregunta hoy día digo,
miremos la vida de José. ¿Qué es lo que me ha tocado vivir a mí en estos años? ¿Qué es lo que te ha tocado vivir a ti, hermano, en estos años? ¿Qué es lo que el Señor a través de su propósito te ha hecho pasar? Porque todas las cosas que José pasó fueron por un propósito de Dios. Estaban en la voluntad de Dios. Amén. Cuando José fue vendido y fue enviado a Egipto, en un momento dice que él llegó a la cárcel porque lo compró Potifar, que era un siervo ahí del rey. Dice que en esos momentos él empezó a ser ahí un servidor, le tomó mucha confianza, porque José hacía bien su trabajo. Él, a pesar, hermanos, de estar pasando todas esas situaciones, José tenía confianza en Dios. José todo lo que hacía, lo hacía bien, lo hacía con el corazón, lo hacía confiando en Dios de que Él estaba con él. Nunca renegó de Dios, siempre confió que Dios estaba con él. Por causa de que en el mismo proceso, en un momento, nosotros conocemos algunos en la historia de José que fue tentado por la mujer de Potifar. Dice que esa mujer estaba enamorada de José, o sea, seducir a José. Y ahí, bueno, nosotros podemos darnos cuenta que los procesos del caminar es la carne. La carne, que vienen tentaciones a nuestras vidas como vinieron a la vida de José. Viene la tentación de la carne, pero ¿saben qué sucedió con José? Resistió a la tentación. Resistió a la tentación de la carne y dice que él se arrancó. Cuando ella lo tomó y quería ahí abusar de él arrancó. ¿Y saben qué? Injustamente esta mujer fue tanta la rabia y el odio que le tomó porque él la rechazó, que injustamente él fue a dar a la cárcel. Porque ella lo acusó de que él había intentado abusar de ella. Lamentablemente podemos ver aquí la mentira. Muchas veces en nuestras vidas se van a levantar mentiras, se van a levantar falso testimonio en tu vida. Muchas veces van a inventar cosas de ti, van a inventar mentiras de ti, así como lo sucedió con José. Van a inventar cosas falsas de ti. ¿Sabes qué? Quizá él fue enviado a la cárcel, pero Dios sabía que él era inocente. Dios sabía que él jamás había pecado, que aunque fue tentado no pecó. Amén. Bueno, a través de esto José dice que él estuvo en la cárcel y que ahí en la cárcel le cayó en gracia al hombre que estaba a cargo de todas las cosas. Y dice que ese hombre lo colocó ahí para que él estuviera ahí a cargo de todo. Amén. Y quiero leerle dónde está esto. Permiso, estoy un poquito incómoda acá, pero... Amén. Esto está en Génesis 39 y vamos a leer del capítulo 22. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, aún estando en la cárcel, el Señor lo bendijo. Aún estando en prisión, Dios estaba con él. Cada vez que nosotros pasamos procesos y distintas dificultades y situaciones, Dios está contigo. Amén. Amén, hermano. A los que están presentes acá. Amén. Dice así, no necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta, de que todo lo que José hacía prosperaba. Amén. Cuando su corazón es recto y íntegro ante el Señor, cuando usted tiene un corazón puro delante de Dios, Dios lo respalda. Todo lo que usted haga, el Señor lo va a prosperar. Cuando usted camina confiado, como caminaba José, confiado que Dios estaba con él. Amén. En esos momentos, bueno, nosotros para ir resumiendo la historia, nosotros nos damos cuenta después de eso que sucedió, que él en la cárcel, como él tenía el don de los sueños, nunca dejó de usar ese don. Y esto lo insto en esta hora a través de esta palabra. Los dones que Dios le ha dado no los deje de usar, hermano.
El don dice que se va perfeccionando en el uso, ¿cierto? No deje de usar sus dones. José seguía usando sus dones. Aunque estaba en la cárcel, estaba preso, él seguía usando sus dones y dice que ahí en la cárcel llegaron dos hombres, que era un copero y un panadero, que llegaron a ese lugar porque habían sido enviados por Faraón, por el rey, lo había enviado a ese lugar, porque habían hecho malas maniobras y malos negocios, por decirlo así. Habían delinquido, dice la palabra, y fueron enviados a ese lugar. Resulta que en esos momentos, cuando ellos fueron enviados a ese lugar, dice que ellos tuvieron un sueño. Cada uno de ellos tuvo un sueño. Y dice que José, ellos le contaron el sueño a José y José les dijo qué significaba el sueño. Amén. José les dijo qué significaba el sueño y resulta que le ayuntó precisamente lo que era. Que el copero iba a ser restituido en el puesto que él tenía ante el rey, el gobernador ahí, Faraón, más el panadero iba a ser colgado. Cuando en esos momentos José pudo, a través de este don que Dios le había dado, pudo decirles lo que pasaría, dice que cuando el copero, él le dijo al copero, que cuando él fuera restituido en su puesto se acordara de él para que él lo pudiera sacar de esa tierra. José quería salir de la cárcel. ¿Cuántos de nosotros quizás queremos pasar a otro proceso? Quizás cuántos de nosotros estamos en proceso en estos momentos donde estamos con dolor, con aflicción, lo que está sucediendo en nuestras vidas, procesos de persecución. Lo mismo que pasó José. José fue perseguido, menospreciado, rechazado, burlado, pero él quería igual salir de esa condición. Todos nosotros queremos, ¿cierto? Amén. No hay nadie que no quiera prosperar y salir de la condición que quizá hoy está. Quizás estás sin trabajo, quizás en estos momentos estás acongojado por la situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Pero yo te digo en esta hora, ten fe, confía en Dios, confía en Dios, pone tu confianza en el Señor en estos momentos como sucedió con José. Él puso su confianza en Dios. Dice que pasaron 2 años desde que este copero fue restituido. El Señor traía a través de esta palabra que no es a nuestros tiempos. Amén. Porque José le dijo que hablara de él ante el rey para que lo sacaran de ahí, pero no sucedió nada. Pasaron 2 años, sin contar los años que él salió de su tierra. O sea, nos podemos dar cuenta, él salió a la edad de 17 años que él tenía. Amén. Cuando pasaron esos 2 años, resulta que en la historia de José vino un sueño a Faraón y él empezó a llamar, y vino un sueño que lo atormentaba, que no lo dejaba dormir. Y dice la palabra que él empezó a llamar a sus magos y a la gente de confianza. Quiero tratar de hacerla bien entendible. Amén. Y empezó a llamar a la gente de confianza, a los que estaban a su alrededor, pero resulta que ninguno de ellos le daba la revelación del sueño que él estaba teniendo. Y ahí fue cuando en su momento Dios tenía preparado ese momento para poder sacar a José de la cárcel. Dios tiene preparado un momento para tu vida, hermano. Dios tiene preparado un momento para mi vida. Dios los momentos ya los tiene listos, los tiempos son de Él y no nuestros. No podemos nosotros llegar y querer salir de una situación si Dios todavía no lo ha determinado. Hay situaciones que preparan tu carácter. José estaba preparando su carácter en la cárcel. Él preparó su carácter, él tenía que atender a los presos, estaba a cargo de todo, pero estaba en la cárcel. Hay procesos que Dios no te va a sacar hasta que sea el tiempo donde tú ya estés preparado para poder pasar al otro proceso, para poder ascender, por decirlo así. Amén. No pidas a Dios que te saque de tu proceso, de lo que tú estás pasando, si todavía aún no es el tiempo. Dios tiene los tiempos. Amén. Amén, hermano. Dios tiene los tiempos. Dice la palabra que en esos momentos el copero se acordó de José. Y dice que el copero fue y le dijo a Faraón que él tenía, y le contó toda la historia, hermano. Le contó que había estado en la cárcel y que José había revelado y le había dicho el significado de los sueños de cada uno y que se había cumplido. En esos momentos el Faraón mandó a llamar a José. Mandó a llamar a José. En esos momentos José llegó ante el Faraón, le contó su sueño y José, dándole la gloria a Dios y mostrando el poder de Dios que estaba con él,
José reveló el sueño del faraón. Y reveló el sueño, el cual quería decir que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez a la tierra de Egipto. Amén. ¿Les suena parecido eso? ¿Les suena familiar a lo que estamos viviendo el día de hoy? Sí, suena familiar a lo que estamos viviendo, porque en estos momentos quizás todos nosotros estamos preocupados por lo que está pasando, la cuarentena que estamos, la escasez que estamos viviendo. Estamos en la tierra y hay sequía. Nosotros nos damos cuenta que no ha llovido, que llovió súper poco el año pasado. Estamos en sequía y ahora estamos en escasez porque nos damos cuenta de los alimentos que están faltando, el trabajo y todas esas cosas que han venido el día de hoy, en este tiempo, mejor dicho, a nuestras vidas, a la tierra, a nuestro país y a otras naciones más. Amén. Pero, bueno, cuando hay un propósito, el Señor tiene todo preparado. Yo me gozo con esta palabra, hermano. Espero que usted se esté gozando también con ella, porque Dios tiene todo preparado, hermano. Dios tiene preparado a los José de este tiempo. Dios tiene preparado tu José, mi José. Dios tiene preparado a aquel que te va a bendecir. Amén. Dice que en esos momentos, cuando José pudo revelar el sueño a Faraón, lo que sucedería, no había ni un hombre. Faraón buscó y no encontró a ningún hombre más. Eso era un propósito de Dios. Y lo colocó a él como segundo a bordo del reino. Imagínese, hermano, todo lo que pasó José. ¿Sabe qué? El Señor colocaba súper fuerte el Espíritu Santo en mi corazón, que la humillación es el proceso para la exaltación. ¿Te has sentido humillado? Yo sí. ¿Te has sentido rechazado? Yo sí. ¿Te has sentido quizás burlado por tus propias familias, por el mundo, por tus hermanos? Yo sí. Amén. Sí nos hemos sentido, yo sé, porque somos hijos de Dios. Y así como Jesucristo también lo pasó. José, yo lo veía y vivifica, o sea, ¿cómo decir la palabra? Él nos muestra como lo que pasó con Cristo. Jesucristo pasó lo mismo. Llegó a esta tierra de chiquitito, fue rechazado. No tenía dónde nacer. Lo querían matar. Amén. De chiquitito fue rechazado, después fue rechazado por su propio pueblo. Todo lo que sucedió con él, así también lo sucedió con José. Si nosotros hemos sido rechazados, menospreciados, si en algún momento usted, hermano, se ha sentido así. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, sabe que mucho rechazo hubo para mi vida. Cuando yo me convertí a Dios y empecé a creer en Él, mucha gente se levantó en contra de mí. Muchos me llamaban fanática, religiosa, que soy un religioso, que soy un fanático, que ya te volviste fanática, que estáis loca, que mira lo que habláis. Mi propia familia se fue en contra mío. En esta hora mi esposo está acá, el Señor tocó su corazón y se convirtió a Él. Pero ¿sabe qué, hermano? Hubo sacrificio, hubo renuncia, hubo tener que creerle a Dios. Sin ver nada, yo le creí al Señor, hermano. Yo le creí que Dios iba a levantar mi casa, que iba a tomar la vida de mi esposo. Pero ¿sabe qué? Todo el proceso que también yo tuve que vivir, por eso el Señor me hablaba a través de esta palabra, el proceso que vivimos. Todo el proceso que he tenido que vivir, quizás muchas burlas, muchas risas, yo sé que también usted la ha vivido. Yo sé que también usted la ha pasado. Quizás rechazado por nuestros propios padres. Quizás amados por uno y rechazados por otro. Pero sabe que este es el tiempo de que usted crea con todo su corazón que todo el proceso que usted está viviendo es porque el Señor tiene una bendición grande para su vida. Amén, hermano. Después de esto que sucedió, José fue colocado ahí a segundo a bordo. Y así el Señor lo colocó en ese lugar porque vino el hambre, después de la abundancia vino el hambre, vino la escasez. Y resulta que los hermanos de José y el pueblo de Israel estaba pereciendo por hambre. Había mucha hambre en esa tierra, pero José estaba puesto ahí y Dios utilizó a José porque, para redondear en la historia, dice que después Jacob, el padre de José, mandó a sus hermanos porque ellos sabían que en Egipto estaban vendiendo el trigo, estaban vendiendo todo lo que ellos habían acumulado. Amén.
Entonces, ¿qué sucedió en esos momentos cuando ellos llegaron al pueblo? Cuando ellos llegaron a Egipto, José los recibió. ¿Sabe qué, hermano? El Señor hablaba a través de esta palabra que José, a pesar de tener tanta herida en el corazón, a pesar de haber sido rechazado, menospreciado, José perdonó a sus hermanos. Usted y yo debemos perdonar cuando alguien nos daña, porque uno de los pasos para poder ser bendecidos por Dios, como lo leí al principio, que cuando Él tuvo a sus hijos le colocó uno Manasés y al otro Efraín, Él les colocó así por lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos representaban los procesos que Él había vivido. Y así Dios utilizó a José para salvar al pueblo de Israel de la escasez y de la hambruna. Amén. Amén. Bueno, el Señor colocaba esta palabra en mi corazón y quiero leerle este versículo, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien, los que son llamados conforme a sus propósitos. José tenía un propósito y todo le ayudó bien, todo lo que vivió, todo lo que usted está pasando, todo lo que hemos pasado nos ayudará bien, hermano. El Señor traía esta palabra a mi corazón en esta hora, espero le haya bendecido, espero con todo el corazón que usted le crea a Dios y que espere los tiempos de Dios, amén. Que espere los tiempos de Dios, porque el Señor lo va a bendecir y lo va a fructificar en la tierra de su aflicción. Si usted ha pasado aflicción, el Señor lo va a bendecir y lo va a fructificar. Amén, hermano. Dios los bendiga en esta hora. Le damos gracias al Señor por la palabra. Bendigo su vida en el nombre de Jesús, declarando esta palabra sobre su vida, sobre nuestra iglesia, que seremos prosperados, que vienen tiempos de mucha bendición para nosotros. Amén.